Bienvenidos amigos fotografinautas a un nuevo vídeo, un vídeo un poquito diferente de lo que estáis acostumbrados a ver en el canal. Ya sabéis que este año estamos cogiendo otra dinámica, que nos hemos metido en un nuevo sector, el sector del vídeo profesional, y hoy os vamos a presentar una nueva cámara en primicia, recién anunciada, de Canon, y para ello tengo a mi lado a Jaime Marso, especialista de Canon en vídeo profesional, que va a venir a contarnos un poquito sobre la cámara. Bienvenido, Jaime. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Pues oye, creo que lo que vamos a enseñar hoy es digno de mostrar, así que aquí tenemos la C400. La C400. Es que merece la pena quitar la lente y enseñar el sensor. Decir que es un full frame. Un sensor en full frame que ya vamos a hablar un poquillo de él. Cuéntame un poquillo. Pues ¿Qué nos va a aportar ese sensor? Full frame 6K, ¿vale? Con grabación en RAW. RAW Light, que es el RAW que es el que caracteriza a Cinema EOS en Canon, y sobre todo es un sensor muy luminoso, con una gestión y un procesamiento del ruido en bajas luces muy bueno, y que tiene 3 niveles de ISO base. Es un poco lo que llama muchísimo la atención, es decir, puedes trabajar en RAW, en Canon Log, y tener 3 tipos de ISO, 800, 3200 o 12800. Tanto elegida por el usuario de manera manual como con un switch automático para que la cámara te ayude cambiando esa ISO base. Vale, entonces yo creo que el primer output que le podemos dar al usuario que está trabajando ahora mismo en este sistema de Canon, ya sea con esa C300 Mark III, esa C500, es que no se tiene que asustar de que sea un sensor full frame con un 6K, porque no va a tener problemas de luminosidad con esos 3 niveles de ISO nativos que incorpora la cámara, ¿verdad? Eso es. La cámara lo que hace es gestionar muy bien, como os decía, ese procesamiento del ruido, porque tiene una tecnología que las siglas en inglés son BSI, o sea, Backside Illuminated, y lo que hace es, gracias a la montura RF, que como habéis visto el sensor está muy cerca de la lente, es que tiene una mayor captación de la luz y por lo tanto procesa muy bien esas imágenes, y eso junto al RAW Light hace que sea una cámara totalmente perfecta para trabajar en documental, en producciones de publicidad y demás, ¿no? Con ese 6K, que además hace un debugger para trabajar el 4K con mayor calidad. Vale. Aparte de ese 6K, cuéntanos, ¿a qué tasa de frames es capaz de grabar esta Canon C400? Pues la cámara, digamos que si graba a 6K OpenGate, como es lógico en RAW, tiene 6K 60 frames, pero luego es capaz de trabajar a 4K 120 frames o 2K 180 frames. Todo esto en Cinema RAW Light, que es un poco lo interesante. También, como no, en el XFVC, que es nuestro MXF propio, y por lo tanto te da una versatilidad y una capacidad de trabajar en muchísimo frame rate, tanto para producciones mucho más cuidadas y donde puedes tener la suerte de irte al RAW porque pues alguna producción más seria y tienes capacidad de meter en tarjetas de mayor capacidad, pero no todas las producciones, como siempre decimos, son así, sino que te lo puedes llevar también a un MXF, que es nuestro XF-AVC, o un MP4, que tenemos un nuevo XF H265, que hace que trabajemos con archivos que gracias a la compresión long-up pesen mucho menos. Hasta 4 veces menos, si mal no recuerdo, que me has comentado en la presentación. Una frase que me llama mucho la atención y creo que estás totalmente de acuerdo es que a lo mejor a los usuarios le puede sorprender que esta cámara no llegue a ese 240 fotogramas por segundo en HD o en 2K, y la frase que recuerdo es que a veces no es mejor la cantidad sino la calidad, ¿no? ¿Qué me podrías decir acerca de que se quede Canon en esos 180 frames, sino que al final vamos a tener una calidad de imagen mucho mejor, ¿verdad? Eso es, lo que hace Canon es mantener un poco el sistema de cropeo que ya hacía con su antecesora o su compañera, digamos la C500 Mark II, ¿no? Que era nuestra cámara full frame de la gama Cinema EOS, que es bastante parecida, pero bueno, es una cámara anterior. En resumen, lo que hace es que en el full frame, al trabajar con el RAW y trabajar, como decía antes, sin compresión, pues te mantiene los 60 frames. Si pasas a un cropeo Super 35, digamos, del full frame, cropeas un poco, lo que tienes es capacidad de trabajo a 120, y luego llegas a hacer un crop de 2K, que es un Super 16, que lo que hace es darte 180 frames. Es decir, lo que hace esto es que además puedes aprovechar tus lentes. Entonces, en naturaleza, a veces que puedes irte a 4K y tener un 1,46, pero es que luego puedes multiplicar por otro 1,6 y irte a un Super 16.
Es decir, que un tele se te convierte en un tele muy largo y puedes ganar frames. Todo esto siempre, obvio, si podemos mantener el trabajo en 2K, que a veces se puede, digamos, bajar un poco la resolución y ganar esos frames o esa capacidad de multiplicación de tu lente. Vale. Y cuando le montamos un teleobjetivo de estas características, voy a pasar a hablar un poquito del cuerpo, ¿no? Que, bueno, primero, un cuerpo súper pequeño, súper compacto, sin perder ningún tipo de conectividad profesional, que pesa 1,5 kilos solamente, ¿no? Es decir, yo creo que ahí Canon ha hecho un trabajo brutal, que de hecho me has comentado que has estado trabajando con ella, que la has montado en un RS4 Pro sin ningún tipo de problema. Y aparte, refrigerada, cero calentamientos, básicamente, pues cuéntame un poquito, ¿qué es el trabajo que ha hecho Canon sobre el cuerpo? Claro, la evolución es notable, o sea, fijaros, yo también tengo las manos grandes, pero bueno, la evolución es notable. En las anteriores Cinema EOS C300 Mark III y C500 Mark II el cuerpo era bastante más grande. Eso impedía que se pudiera trabajar realmente cómodo con un gimbal de ese tipo, como el que me comentas. Ya te tenías que ir a uno más grande, a un Ronin 2, etcétera, con otro setup que las hacía un poco menos cómodas para el día a día, ¿no? Por así decirlo. A priori esta cámara, como decías, pesa muy poquito, pesa 200 gramos menos que sus antecesoras o sus hermanas y son 1,5 kg. Es muy cómoda, además con esta lente, con el nuevo 35 RF 1.4, puedes trabajar perfectamente a mano, pero es que, como decíamos, también la puedes montar perfectamente en el RS4. El cuerpo en sí es bastante pequeñito, es un cubito que la verdad es que funciona muy bien. El asa, el handle siempre y el gris se pueden quitar. El nuevo LCD es un poco más pequeño, pero se ve bastante bien. Y sobre todo tienes un cable USB-C, que es una de las novedades. Es decir, yo podría montarme un setup en el Ronin, quitarle el resto de accesorios para ir todavía más cómodo y ponerle mi pantalla, porque al final tiene aquí un complemento que es meterlo en una barra de 15 y ponerle la pantalla por algún lado fuera con un cable USB-C y tener un set bastante agradecido en un momento, ¿sabes? No tienes que ir buscándote nada. Y luego las conectividades que decías, pues muchas veces se habla siempre del tamaño y demás, pero es que no se nos olvide que esta cámara está pensada para setup de rodajes ya bastante más serios. Entonces, sí o sí, siempre vas a tener que tener SDI out, o sea, un SDI 12G, salida de monitor, HDMI, Genlock para tener retorno o tener sincronismo, y etcétera, ¿no? Entonces, no se nos puede olvidar que toda esta placa de salida ya ocupa un espacio que es importante. El audio profesional con 2 mini XLR y también una entrada más de micro en mini jack, ¿no? En mini jack. O sea, una cámara muy completa en cuanto a conectividades físicas, pero no solamente se ha quedado en conectividades físicas, sino que a nivel de conexiones inalámbricas, también Canon ha dado un paso con la incorporación de ese Wi-Fi mejorado, ¿no? ¿Qué nos va a aportar el Wi-Fi en esta Canon C400? A ver, esa pregunta me gusta porque, claro, siempre nos basamos, y yo el primero como filmmaker y operador y demás, en que siempre estamos pensando en el full frame, en la capacidad de si 4K, 6K, pero esta cámara está muy pensada para entornos de producción de tanto de NG y televisión con programas así más cuidados y tal, aprovechando ese full frame, como esa producción de eventos o de directos, ¿no? En pues conciertos y demás. Entonces, la cámara, a priori, lo primero que tiene es un wifi incorporado en el cuerpo, ¿vale? Este wifi, que es como le gusta llamarlo a los americanos, lo que hace es que te conectas con el móvil y gracias a una app tienes el control total de la cámara. O sea, control total, como si fuera una pequeña RCP o una pequeña CCU. Pero es que también lo que tienes es una salida RJ45, que este mundo se desconoce bastante, pero la salida RJ45 lo que hace es que con un protocolo propio de Canon, que se llama XC, lo que hacemos es conectamos esta cámara a, por ejemplo, a un set de cámaras PTZ y con la mesa de control tendríamos control total de la colorimetría, de la configuración, del enfoque, etcétera. Incluso los filtros ND podríamos ponerlos desde una mesa, igual que desde el móvil. Pero es que, por ejemplo, si trabajásemos con esta lente, que es el nuevo RF 24-105-2.8 de la serie Z con servo, esta lente también podría ser ya incluso motorizada, programada y preparando set para que el zoom vaya totalmente controlado de manera remota. Entonces se convierte no solo en una cámara de grabación de cine, de publi, sino que se convierte en una cámara
perfecta para producciones en entornos de ese tipo. En ese tipo, sí, porque también una de las cosas, sin salirnos aún mucho de las características del cuerpo y hablando de la montura, es la capacidad que tiene de comunicarse la cámara con las lentes, inclusive con lentes que no son nativas de Canon RF, ¿verdad? Eso es, al final la montura RF es la montura. Nosotros antes, cuando al principio de lanzarse decíamos que era la montura del futuro, ya es la montura del presente. Lo vemos con ejemplos con cámaras como Red, que usan la montura RF y al final es clave, ¿no? Es una entrada mayor de luz, muy cerca del sensor y hace que podamos tener esta maravilla de lentes como el 35 1.4, que es súper ligero, mucho más ligero que su antecesor NF, el 24-105 en 2.8, que es una maravilla poder trabajar en 2.8 con un 24-105, pero también tener, por ejemplo, lentes como las de Cube, que me consta que la habéis usado y la habéis probado. Ese kit de SP3 que son pequeñitas, están pensadas para mirrorless y gracias a la montura RF tiene conexión con Canon. Igualmente, ahora en este lanzamiento tenemos también un adaptador que es de RF a PL para todo ese tipo de lentes PL y sobre todo, por ejemplo, las Sumire, que son nuestras lentes prime de cine, que son más suaves que las CN y son unas lentes muy apropiadas para rodaje de cine, publicidad y documental, se puedan conectar bien con la cámara. Es decir, gracias a nuestro adaptador que tiene pines, puedes tener un focus guide, puedes tener información de la lente, picking, etcétera, etcétera. Cosa que con las otras lentes de toda la vida PL era simplemente, por así decirlo, como si fuera una transmisión mecánica, que era para lo que estaban hechas. Exactamente, que eso yo creo que es un gran avance que ha hecho Canon con esta cámara. Y luego también una pregunta que yo creo que le va a surgir a mucha gente que ahora mismo esté viendo que la C400 ya se muda a la montura RF es a esos usuarios que hemos dicho un poquito al principio que están con C300, C500, que tienen objetivos de montura EF, pues decir que se comporta exactamente igual con ese adaptador que vosotros tenéis hasta 3 modelos diferentes, con los filtros ND o el Polar, el Control Ring y el básico, que se va a comportar exactamente como si fuese una cámara, una R5, una R6, una R5C o una C70, es decir, que se va a comportar perfectamente con ese tipo de lente, ¿verdad? Sí, no, ahí lo que siempre decimos, o sea, cualquier lente de la serie F va a ser mejor en esta cámara que en una C300 Mark II, ¿no? En una C300 Mark III. ¿El tema cuál es? Pues que todos los adaptadores van a hacer que esas lentes trabajen bien aquí, pero cobra más sentido ya trabajar con lentes RF, por la velocidad de enfoque, la nitidez y demás. Pero yo entiendo, y es normal, que todavía quedan muchísimas lentes en el parque de lentes EF, que hay mucho usuario que tiene su 24-70-2.8, serie 2, su 16-35, y esas lentes van de maravilla, con esa apertura de diafragma y con esa calidad óptica van de maravilla. Cualquiera de los adaptadores puede valer. A mí me gusta mucho el que tiene el anillo, porque esta cámara ya tiene filtros ND, entonces no tiene sentido ponerle el adaptador de filtros ND. Filtros ND, hay gente que se lo estará preguntando también. Físicos, totalmente digital. Pues ya sabemos que a veces cuando los hacen de manera digital, a la hora de trabajar con un polarizador directamente desde la cámara, puede crear ciertos conflictos en el resultado de la imagen final. Por lo que más se está explicando, que te he hecho la misma pregunta, desaparecen todo este tipo de problemas con esta cámara. Ahí está, estos filtros de densidad neutra son totalmente físicos. De hecho tenemos una primera capa con 3 filtros, ND2, ND4 y ND6, y luego tenemos una segunda capa con ND8 y ND10. Es decir, podría estar grabando en mi pueblo, que hay un sol de maravilla en el mes de agosto, y poder elegir un diafragma bastante abierto, ¿no? Sí, hay Canon y la parte ingeniera de Canon desde Japón, el mensaje es que se sigue trabajando con filtros que son físicos porque son mucho mejor a la hora de trabajar en esa calidad, ¿no? Bueno, es una elección del fabricante y a mi parecer, a mí me gustan bastante, la verdad, a la hora de seguir trabajando con este tipo de ND. Genial. Seguramente, una pregunta que te voy a hacer es, ¿tiene grandes calidades de vídeo? ¿Cómo y dónde gestiona estos archivos? Tiene doble ranura, una SD, una CF Express, me imagino que la CF Express va orientada a ese vídeo en RAW, y la SD es una UHS-2 V90. Y luego también cuéntanos un poquito, porque creo que es otra de las mejoras que ha traído Canon, que lo hemos visto a lo mejor con sus hermanas pequeñas, ¿no? Esas LP6, que trae una batería mejorada, ¿no?
Eso es. A la primera pregunta, tal y como tú has dicho, pues tenemos una doble ranura. Lo que tiene es CF Express y SD, como tú has dicho, V90. Al final lo que ha hecho ha sido mezclar un poco lo que había, ¿no? En C300 Mark III y C500 Mark II había dos ranuras de CF Express, en C70 hay dos ranuras de SD V90, pues aquí tenemos una y una, como pasa también en R5C. Pero bueno, la clave es eso, cuando trabajes en Cinema Raw Lite tienes que trabajar sí o sí por velocidad de escritura y de lectura en CF Express, y cuando trabajes en XF AVC o bajes a MP4 pues tienes que trabajar con la tarjeta SD. Entonces ahí sí que va a optimizar también el trabajo del usuario que pasa y que muchos seguimos trabajando a veces en Cinema Raw, pero otras veces en XFVC porque es un 422 10 bits que te da de sobra. Ya hemos estado viendo antes los bitrate y tienes capacidades más que notables, entonces puedes trabajar directamente en SD, también te hace que sea de una manera más económica la gestión de los archivos, y bueno, la verdad es que está pensado para eso y me parece un acierto, la verdad, mientras pueda hacer proxies in situ en cámara, por así decirlo, dentro, que es lo que te exige una plataforma como Netflix, Amazon y demás, está preparada para todo. Proxies que además con esa conectividad que hemos hablado la puedes estar mandando. Eso es, está totalmente pensada también para trabajo de agencias, cadenas de televisión, donde el operador puede estar grabando, mandando con el móvil los proxies y que ya en la agencia estén editando esos archivos y demás. Que eso lo que va a generar es un flujo de trabajo mucho más rápido, porque al final el público target de esta cámara va dirigido pues a todo ese sector de cine profesional, sobre todo documentales, y también a esas retransmisiones en directo, ¿no? Sí, la verdad que la cámara toca bastantes palos, porque podría haberse centrado solamente Canon en decir, bueno, tenemos una cámara muy buena, 6K, full frame, para rodaje, para publicidad y demás, pero es que está perfectamente pensada, que yo creo que es lo que se demanda ahora, para adaptártela con una lente broadcast, que además Canon tiene bastantes lentes de cine servo y demás, entonces puedes trabajar con un setup de televisión, pero cuidado, o sea, ya se exige esa calidad de imagen, ese buque que estamos acostumbrados a ver ya con sensores full frame, entonces se necesita. Y antes, Edu, perdona, no te he contestado, No me hablabas de la batería. La batería es el mismo formato de las anteriores, de C70, de las XF605, de C300 y demás, pero es más potente. Tal y como tú decías, es BP A30 o A60N, y este cambio de voltaje no es para nada significativo, salvo que trabajes con lentes como las que he hablado, cineservos y demás. Entonces, ese voltaje solo te lo va a solicitar la cámara si estás trabajando con una lente larga de televisión que tiene una unidad drive de mando de servo, y por lo tanto cualquier setup que no sea ese puedes trabajar perfectamente con este tipo con las baterías anteriores. Entonces el usuario que venga de C300 o C70 puede perfectamente usar su cargador, que obvio que es el mismo, y las baterías. Y cargarlas, ¿no? También cabe decir, que creo que es interesante, que tiene una capacidad de montar con esta parte trasera, con estos 4 tornillos que está pensado para ponerle accesorios, un soporte para poner baterías V-Lock, y entonces con la conexión al DC-in de 12 voltios puedes tener la capacidad de tener la cámara alimentada y a la vez cargarte tu batería. Entonces te puedes estar cargando tu propia batería. Si tienes que quitar por lo que sea o tienes una urgencia y quieres prescindir de la batería en V, también podrías mantener tu batería cargada en todo momento. O sea que no tendríamos una opción solamente de alimentar la cámara, sino de retroalimentarla. Eso. Que no solamente cuando veamos que la batería está llegando al final de su vida, podemos montar ese accesorio, seguir alimentando la cámara para que no corte la grabación y además ir cargando la batería para cuando necesitemos trabajar con ella. Eso es muy interesante. Bastante. No sé si me dejo algo, al final es una cámara muy completa, muy compleja, que al final en el día del lanzamiento es difícil profundizar mucho sobre ella. Sobre el precio es demasiado pronto, no os preocupéis porque ya también profundizaremos más sobre la cámara, haremos pruebas sobre ella, podemos daros unas impresiones pues haciendo pruebas de campo. Corrígeme, no sé si quieres añadir algo más de la cámara, Jaime. Nada, que espero que la probéis. Sé que vais a hacer una buena review de ella, así que pronto la tendréis junto a lentes de cine y demás, que también cabe recordar que nosotros lanzamos hace no mucho unas lentes que son las CNR, y son unas lentes de cine que van en montura RF, son perfectamente indicadas
para cámaras de este tipo y creemos que es un poco el setup indicado para hacer ese tipo de grabaciones. Entonces os la dejaremos, espero que hagáis contenido y que la aprovechéis y veréis cómo la cámara da mucho de sí. Ya habéis visto que tenemos una presentación que se tarda horas en contar, pero bueno, aquí lo hemos podido resumir en unos cuantos minutos. Claro, al final hemos intentado pues, comentarles un poquito por lo que trae esta nueva C400, sobre todo agradecerte tenerte aquí en el día del lanzamiento, que se acaba de anunciar hace unos minutos la cámara. Y nada, te voy a ir despidiendo por aquí, Jaime. No te preocupes porque cuando tengamos la oportunidad de probarla con más tiempo y más detenidamente, soy el primero que la va a exprimir al máximo y voy a, como digo yo, la voy a exprimir hasta ver hasta dónde llega. Se nos ha quedado una cosita, aprovecho. Venga. Tiene el Dual Pixel mejorado, ¿vale? Es verdad, no hemos hablado del, sí, porque del como enfoque. hemos ido haciéndolo así más coloquial, pues se nos ha quedado. Tiene el Dual Pixel versión 2 con reconocimiento de personas y animales, lo puedes elegir en el menú, y es un Dual Pixel que cubre toda la parte del sensor, por lo tanto funciona de maravilla. Y eso es algo que quiero que también que probéis porque es una evolución que a este tipo de cámaras le va a ayudar muchísimo. Y más perdona que te corte, y más con las lentes RF, es decir, que es una de las grandes mejoras en la velocidad de enfoque. Con una lente como esta, que es un 1.4, puedes estar trabajando continuamente a 1.4, que por ejemplo ahora tengo ahí al señor operador de cámara grabando y le tengo todo el rato cogida la cara y la verdad es que es una maravilla. O sea, yo estoy todo el rato mirando el visor y es que no lo suelta y vamos, las pruebas que estamos haciendo lo demuestran y bueno, yo igual también voy a generar durante estos días bastante contenido en una serie de shootings, así que espero que estéis atentos y creo que os va a gustar bastante la cámara. Seguro que sí, Jaime. Muchas gracias y nada, fotografinautas, espero que os haya gustado el vídeo. No os preocupéis porque tendréis vídeo de esta magnífica cámara en el canal muy pronto. Ya sabéis, nos podéis ver todos los miércoles en el canal de Twitch. Os dejamos todas nuestras redes para que podáis ver más contenido de la cámara y estéis atentos a cuando lancemos el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.